Esta es la clase 22 del curso Grandes temas de la carrera de medicina en 15 minutos. El tema de la clase de hoy es pares craneales. Los pares craneales, como vimos en la clase anterior, son nervios craneales, por lo tanto pertenecen al sistema nervioso parasimpático. Y son 12 pares que vamos a ir recorriendo a partir de ahora. En este esquema vemos una vista del cerebro, el cerebelo, y en la parte central está el tronco encefálico, que por supuesto el tronco encefálico se continúa con la médula espinal, como ya estudiamos, y podemos ver a nivel del tronco encefálico, como habíamos dicho, la emergencia de los pares craneales. El primer par es el nervio olfatorio. El nervio olfatorio es el par craneal más corto. Tiene sus neuronas a nivel de la mucosa, de la mucosa nasal, la mucosa de las fosas nasales. Acá en este sector tenemos las fosas nasales, este es el hueso etmoides, que como sabemos tiene una parte que es la lámina cribosa, que está perforada por múltiples orificios. Esos orificios son recorridos, o son atravesados, mejor dicho, por los filetes nerviosos del nervio olfatorio. Esos filetes nerviosos confluyen en el bulbo olfatorio, que se continúa con el tracto olfatorio para ir a desembocar al sector de interpretación de los olfatos. El segundo par es el nervio óptico. En esta imagen vemos un gráfico del ojo con la capa más interna, que es la retina. A partir de todas las células nerviosas de la retina se forma el nervio óptico, que emerge del ojo por la parte posterior y va a ir a la zona de integración que se encuentra en el lóbulo occipital. Antes de suceder esto, algunas fibras transcurren por el lado homolateral y otras se cruzan con las del ojo contralateral para integrar la visión de ambos ojos. Esos dos nervios que vimos eran sensoriales, pues transmitían sentidos. Pero el tercer par es un nervio motor que inerva músculos extrínsecos del ojo, algunos de ellos, y el esfínter de la pupila. ¿Cuáles son los músculos que inerva? El oblicuo superior, el elevador del párpado superior, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo menor. También a este nivel se encuentra la pupila, que tiene un músculo que la contrae, y es el esfínter de la pupila, también inervada por este nervio. El cuarto par es un nervio motor que inerva solamente el músculo oblicuo mayor u oblicuo superior del ojo. En esta imagen vemos un ojo con todos los músculos extrínsecos y vemos resaltado cuál es el músculo inervado por el cuarto par, que es el nervio troclear o patético. Abandonamos por un ratito el ojo para llegar al nervio trigémino. Este nervio es mixto, ya que brinda sensibilidad a la cara y motricidad a los músculos masticadores. Este nervio tiene tres ramas, una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular. Cada una de ellas se distribuye en un territorio de la cara. Si nosotros dividimos la cara en 3/3, vemos que la parte superior es inervada por la rama oftálmica, la parte central por la rama maxilar, mientras que la parte inferior es inervada por la rama mandibular, todas ramas de este nervio del quinto par, que es el trigémino. Volvemos al mismo dibujito que teníamos hace un ratito para ver el sexto par, que es el nervio motor ocular externo. Este nervio inerva solamente el músculo recto externo del ojo. Y acá arriba vemos cuáles son los pares craneales que producen movilidad a los músculos extrínsecos del ojo y a qué músculo inerva cada uno. El tercer par, para recordar, inerva al elevador del párpado superior y al recto inferior y al oblicuo inferior. El cuarto inerva al oblicuo superior y el sexto inerva al recto lateral o externo.
El séptimo par es el nervio facial. El nervio facial también tiene una inervación mixta, ya que es motor para los músculos de la mímica y las glándulas salivales, excepto la parótida y la glándula lagrimal, y recoge la sensibilidad del gusto, la sensorialidad, mejor dicho, del tercio anterior de la lengua. Acá vemos, este sería el tronco encefálico, vemos dónde se encuentra el núcleo del séptimo par, por dónde emerge, y las ramas que brinda. Brinda una rama temporofacial, que da una rama temporal, una cigomática y una bucal. Brinda también una rama cervicofacial, que da una rama mandibular y una cervical. Brinda una rama para el músculo digástrico y el músculo estiloideo, y una rama auricular posterior. Si bien brinda como muchas ramas, es medio complejo en su distribución, es importante que recordemos que brinda motricidad a los músculos de la mímica, a las glándulas salivales, excepto la parótida. Ahora en un ratito vamos a ver cuál es el nervio que la inerva, y brinda también inervación para la glándula lagrimal. Y recoge el gusto del tercio anterior de la lengua. El octavo par es el nervio vestíbulo-coclear. En esta imagen superior vemos un gráfico de la oreja, el hueso temporal, la membrana del tímpano, los huesecillos del oído, los conductos semicirculares y el caracol. Este sector está ampliado acá abajo para ver que el nervio vestíbulo-coclear tiene dos ramas, una rama vestibular y una rama coclear. La rama vestibular está relacionada con el mantenimiento del equilibrio. En la clase pasada, cuando estudiamos cerebelo, dijimos que el cerebelo estaba relacionado en su función del equilibrio con el nervio auditivo o vestíbulo coclear. Y es esta rama vestibular del octavo par aquella encargada desde el oído de mantener el equilibrio. Mientras que la rama coclear está encargada del sentido de la audición. Entonces, la parte vestibular está relacionada con el equilibrio, mientras que la coclear es sensorial, ya que recoge el sentido de la audición. El noveno par es el nervio glosofaríngeo. Este nervio también tiene inervación mixta, ya que brinda sensibilidad motriz a la parótida, o sea, ayuda a que se produzca la secreción de la glándula parótida, que habíamos dicho que no era inervada por el otro par. Y recibe la inervación sensorial del tercio posterior de la lengua. Esta es la distribución que tiene, por supuesto, gráficamente, ¿no? Esta es la lengua y vemos que emite diferentes ramas para la trompa de Eustaquio, para el oído medio, para la faringe, amígdalas, tercio posterior de la lengua, y una rama para el seno carotídeo, que está relacionada con los quimiorreceptores, o sea, los receptores químicos que se encuentran en este nivel. Pero, como para resumir, brinda inervación motriz a la parótida y recoge el sentido del gusto del tercio posterior de la lengua. El décimo par, que es el nervio vago, también se llama cardiogastroneumoentérico. Es el nervio como de los pares craneales el más largo, así como el primer par era el más corto, este es el más largo. Y brinda fibras que van a inervar al corazón, a los pulmones, al hígado, al estómago, al páncreas, al riñón, al colon ascendente y al colon transverso, y por supuesto también al intestino delgado, tanto en su porción del yeyuno como del ilion. La inervación del nervio vago llega hasta la flexura esplácnica o hasta el ángulo esplácnico o el ángulo derecho del colon, perdón, el ángulo izquierdo del colon. A partir de acá se continúa el colon descendente, pero a este nivel se separa la inervación que se recibe desde la parte cránea del parasimpático de aquella recibida por la parte sacra. Entonces, el nervio vago inerva todos estos órganos hasta la flexura esplácnica. El decimoprimer par es el nervio espinal, es un nervio eminentemente motor, que brinda inervación a dos grandes músculos del cuello, como son el trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. Solo brinda inervación motora a ellos.
Y el último par, que es el nervio hipogloso mayor o decimosegundo par, es un nervio motor que brinda la inervación motriz para la lengua, o sea, inerva todos los músculos de la lengua. También emite acá una rama tiroidea y una para el asa cervical, que son un poco menos importantes quizá, ya que su principal función sería mover o movilizar la lengua. Esos fueron los 12 pares craneales. Recordemos que forman parte del sistema nervioso parasimpático, que algunos solo llevan inervación motora, otros llevan inervación mixta, otros llevan inervación solamente sensorial. La inervación sensorial es aquella relacionada con los sentidos, mientras que la inervación sensitiva estaría dada más por la sensibilidad táctil o la sensibilidad de la presión, que no tenemos acá en los pares craneales. Y, por supuesto, es como un resumen, pero me parece que lo mínimo indispensable que tienen que conocer para poder empezar a estudiar pares craneales. Muchas gracias.